buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Después de nosotros haber visto lo que es la definición de ángulo, las partes de un ángulo, entonces vamos a entrar a estudiar este tema que se denomina sentido de un ángulo. En trigonometría y astronomía, los ángulos y arcos tienen un sentido de giro. Hablamos de sentido horario o hablamos de sentido antihorario. ¿De qué depende que los ángulos sean considerados positivos o que sean considerados negativos? Bueno, entonces, un ángulo se considera positivo si va en el sentido contrario, como ustedes pueden observar acá, si va en el sentido contrario a lo que son las manecillas de un reloj. Y un ángulo es considerado negativo si va en el sentido del reloj. ¿De dónde proviene esto o de dónde se originó este concepto? A ver, este concepto se originó de los primeros relojes que fueron los relojes de sol, también conocidos como relojes horizontales. Si de pronto alguien quiere indagar un poquito más, entonces lo invito a que busque en YouTube o busque en Internet lo que son los relojes de sol y cómo funcionan los relojes de sol. Si nosotros dibujamos un ángulo en el plano cartesiano, entonces ya habíamos visto que todo ángulo tiene un lado inicial y todo ángulo tiene un lado terminal. Miren el arco que se forma dentro del ángulo. Ese arco es el que me determina a mí si el ángulo es positivo o es negativo. En este caso, el arco va en sentido contrario, por lo tanto, este es un ángulo que es totalmente positivo. ¿Correcto? Este sería un ángulo positivo. Vamos entonces a observar el otro ángulo que tenemos acá y observen que aquí está su lado inicial y aquí está su lado final. Este ángulo va en sentido de las manecillas del reloj, por lo tanto este es un ángulo negativo. Dijimos que este es un ángulo positivo. Aquí tenemos de muestra el reloj, ¿correcto? El reloj, este es el sentido horario. Cuando es en sentido horario, entonces tenemos que es sentido negativo, y cuando es sentido antihorario, entonces tenemos que es sentido positivo. Vamos entonces a mirar más claramente algunos ejemplos. Vamos a observar cómo al yo mover este desplazador, vamos a empezar a observar ángulos. Mire, este es un ángulo positivo de 35, el ángulo alfa de 35 grados. Y mire que a medida que yo voy corriendo el desplazador, el ángulo positivo va aumentando hasta alcanzar toda una vuelta completa que serían 360 grados. Así se forman o así se generan lo que son los ángulos positivos. Ahora miremos qué pasa si yo muevo el otro desplazador. En este caso, este desplazador, aquí tengo un ángulo beta, que es un ángulo negativo de menos 40 grados, un ángulo de menos 75, menos 90 grados, menos 115, cuando llego aquí, perdón, menos 200 grados, menos 285, hasta llegar a menos 300 grados, menos 360 grados, perdón. Entonces mire cómo nosotros podemos formar ángulos positivos o ángulos negativos. Eso me lo determina el arco que va en el interior de un ángulo.